usted va a oír esta mañana es muy importante para su vida futura y su vida presente, porque como cristianos, como iglesia, estamos viviendo un tiempo profético. Escuche esto, diga conmigo, tiempo profético. Y muchas veces el problema de la iglesia es cuando no nos actualizamos, ¿sí? Cuando vivimos desactualizados del mover profético de Dios, quedamos fuera de acción. Entonces la iglesia necesita conectarse a la visión profética, al tiempo profético, a la palabra profética. Eso es un tiempo profético de Dios. Oseas 4:6 dice, mi pueblo, refiriéndose a usted y a mí, dice, mi pueblo fue desechado, fue destruido. Mire, porque se quedó atrasado en el conocimiento, por tanto fue desechado, ¿sí? Entonces cuando nosotros no nos conectamos al kairos de Dios, al tiempo de Dios, a la palabra de Dios, corremos el riesgo de quedarnos desactualizados, ¿sí? Y las iglesias dejan de ser iglesias para convertirse en monasterios, en museos arqueológicos, ¿sí? Llenos de Jurassic Park y todo esto, porque no estamos al día, ¿sí? Pero si estamos al día, podemos cumplir con la asignación profética de Dios para este tiempo. Hay una asignación profética, escucha esto. Dios tiene para ti una asignación profética, un actuar profético para tu vida, en el lugar donde te ha puesto, en la ciudad donde te ha colocado. Esta iglesia tiene un mover profético en la ciudad para el cual Dios le estableció un día. Nada es por casualidad. Yo siempre digo, en Dios las cosas no son casualidad, sino causalidad. Hay una gran diferencia en que sea algo casual. Algo casual es algo que ocurrió porque sí, pero cuando es causalidad, quiere decir que se produce. Todo actuar produce un efecto, un producto. Entonces nosotros somos producto de la voluntad de Dios. Estamos en el tiempo de Dios, conectados a la visión de Dios para ser efectivos, como la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos. Diga conmigo, entendidos en los tiempos. ¿Cuántos son entendidos en los tiempos? Estamos viviendo tiempos tremendos. Yo les compartí en estos últimos días. Estamos viviendo tiempos finales. Tiempos donde la última semana profética, la semana 70 de Daniel, cuando Daniel tuvo una revelación en el libro de Daniel, el Señor le habló de 70 semanas antes de que viniera el Señor, antes de que venga el rapto de la iglesia, el fin del mundo. Le habló de 70 semanas, desde que Babilonia tomó a Israel y lo llevó cautivo. 70 semanas proféticas. Y nosotros ya han pasado 69 semanas proféticas. Y cada semana profética son un promedio de 7 años, ¿sí? Pero no son cronológicamente tomados, sino proféticamente tomados. Entonces, en el tiempo kairos de Dios y en la visión profética, en el orden cronológico, estamos en la semana 70. La semana 70, a punto de iniciar la última semana, la semana 70, que son 7 años de un periodo llamado la tribulación. Escuche esto. ¿Cuándo empieza la semana 70? Cuando hace su aparición el anticristo, el nuevo sistema económico monetario del mundo, donde se va a establecer una sola moneda, una sola religión, ¿sí? Un sistema que aparentemente va a hacer salvación a la humanidad de la crisis que hay. En África, en el Oriente, la gente se está muriendo de hambre. Hay un país donde hay 80 millones de personas, ¿sí? En África. Y 60 de ellos no tienen agua potable. Escuche esto. Hay un país llamado Sudán, en donde desde el año 90 subió un rey, un presidente musulmán, y ha matado 2 millones de personas en menos de casi 30 años. 2 millones de personas, 80% de ellos cristianos. Países como Pakistán, países como la India, como ustedes acaban de oír, de donde ocurrió el terremoto. ¿Recuerdan? Nepal, donde la persecución se hizo tan intensa, que Dios tuvo que permitir un terremoto para sacudir estructuras y permitir la entrada del Evangelio. Porque una de las señales, además de lo que estoy hablando, de la venida del Señor, es que será predicado el Evangelio del Reino para testimonio. La Escritura dice, y será predicado este Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones. Y luego dice, y entonces vendrá ¿qué? El fin. Entonces, para que el reino pueda venir, para que el Señor pueda venir a arrebatar su iglesia, el Evangelio del Reino tiene que ser predicado. Y eso demanda recursos. Diga conmigo, recursos. Millones de dólares.
que necesitamos tener en nuestras manos para, hermano, escuche, para poder traducir Biblias a diferentes idiomas, lenguas, de tribus, de pueblos no alcanzados. En los años pasados se hablaba de la ventana 10-40. Ahora la ventana se amplió, se llama la ventana 40-70, porque los musulmanes, los extremistas están tomando fuerza, están tomando naciones, países enteros. Hay una guerra realmente en este momento que estamos librando. El pueblo de Dios, el pueblo cristiano y los pueblos musulmanes. Es una batalla religiosa, una guerra espiritual, ¿sí? Y ellos nos ven a los cristianos de Occidente como sus enemigos. Escuche esto, sus enemigos. Si usted no se convierte al Islam, ellos dicen, o se convierte o se convierte. O se rinde bajo Alá, o su cabeza corre peligro. Y no hay opción. Entonces, el pueblo de Dios necesita levantarse. Nosotros como cristianos necesitamos levantarnos. Necesitamos primero entrar en conciencia de lo que está sucediendo. Amén. Necesitamos entender nuestro lugar en el tiempo. Amén. Amén. Como la tribu de Isaacar, entendidos en qué tiempo vivimos. No es un tiempo como en la época de Noé. Dios le dijo a Noé, porque se casaban, se daban en casamiento y hacían esto y aquello. O sea, en otras palabras, estaban ocupados, pero perdidos de la visión de Dios. No, este es un tiempo en donde la iglesia tiene que entrar cronológicamente y espiritualmente en el tiempo de Dios para saber qué función, qué propósito, qué destino tenemos y jugamos con un papel importante en los tiempos finales. Amén. Y si usted se desconcentra, va a perder el hilo y se va a desenfocar y puede sufrir consecuencias mortales. Entonces, como iglesia, necesitamos entender que somos llamados aquí en Occidente a levantar toda la visión de Dios, a convertirnos en una iglesia de reino, para poder invertir en misioneros. Escuche esto, nuestra visión es, tenemos que tomar los medios de comunicación, tenemos que tomar las estaciones de radio, tenemos que tener recursos para poder enviar tratados, para poder sostener misioneros, para poder enviar misioneros, para poder apoyar misiones en el extranjero que puedan hacer digamos, una resistencia al avance de los grupos radicales. Por eso en Pakistán tenemos una iglesia con 600 personas, un pastor, el pastor Sheikh Shadid, que está haciendo una labor extraordinaria y lo estamos apoyando para que él pueda predicar. Este fin de semana ha predicado en 3 ciudades diferentes, con multitudes, viniendo por montones, musulmanes convirtiéndose al evangelio, con milagros, con señales, milagros creativos. Dios está usando a este hombre de Dios tremendamente. Entonces nosotros estamos aquí sentaditos, pero ahora ya está poniendo su vida. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Mientras unos bajan al pozo a punto de quedarse, tiene que haber alguien que sostenga la cuerda, amén, para que él no caiga al pozo. Amén. Él es el que está bajando al pozo y nosotros somos los que sostenemos la cuerda. ¿Cómo? Con nuestras oraciones y con nuestro apoyo misionero. ¿Cuántos están aquí? Den un aplauso al Señor. Mira, quiero contarle, si nosotros vemos todo lo que, digamos, una panorámica 2020 de todo lo que en el mundo está ocurriendo, hay un inicio de posiblemente una guerra en el Medio Oriente entre Israel y Palestina. Ustedes saben todo esto, la Franja de Gaza y todo lo que hay allí en el Oriente, porque Israel es considerado ese lugar es considerado tierra santa para los musulmanes, tierra santa para los católicos, tierra santa para los cristianos, para por lo menos 3 religiones. Entonces están peleando ese lugar, por eso se llama una guerra santa, pues están peleando por ese lugar, porque ahí donde funciona ahorita una mezquita musulmana, la mezquita de Omar, allí en ese lugar estaba construido el templo antiguamente, el templo de Salomón, del cual solamente quedó un pedazo de muro. Por eso le llaman el muro de los lamentos. ¿Cuántos han visto eso por televisión? Algún día vamos a ir allá, pero por ahora veámoslo por televisión. Entonces, el muro de los lamentos. Entonces ese es el pedacito que le queda a Israel, y ahí van todos los judíos ortodoxos a hacer sus oraciones y a poner sus peticiones. Pero ellos están creyendo en la palabra del Señor de que el templo va a ser restaurado. Digan conmigo, restaurado. Y esto va a ocurrir, hermano, va a ser restaurado. El Señor habla de que ese templo va a ser reconstruido.
Y esa es la promesa que por años y años, desde el año 70, escuche, desde el año 70, cuando Tito entró y destruyó el templo y no quedó piedra sobre piedra sino un pedacito de muro, el templo nunca ha sido reconstruido. Los judíos no pueden realizar sacrificios, digamos, en el templo. Llevan todo ese tiempo, años 70. ¿Cuántos años han pasado? Han pasado casi, ¿cuántos? 1000 y algo. Bueno, ustedes saben más que yo de matemática. Entonces, sí, 1040, casi 1050 años, casi 1050 años en que ellos no han podido hacer sus sacrificios. Pero la promesa es que el templo será reconstruido y los sacrificios serán vueltos de nuevo. Eso habla de que el templo va a ser reconstruido. Pero ¿cómo va a ser reconstruido el templo? ¿De qué manera? Si algún israelita llegara a poner el pie en la mezquita de Omar, estallaría la Tercera Guerra Mundial. Escucha esto. Esto es tan peligroso que si llegan a poner un pie, alguien llega a entrar a la mezquita, estalla la Tercera Guerra Mundial. Entonces, algunos estudiosos, escatólogos, dicen que esa va a ser la estrategia del anticristo. Este hombre que tiene una característica de ser 666, 6 nos habla del número de hombre y el número 3 nos habla de completo. Va a tener una capacidad mental extraordinaria. Va a tener la capacidad de convencer a los musulmanes, convencer a los judíos, convencer a todos los que están peleando para que cedan el templo y para que cedan el lugar donde está la mezquita de Omar y puedan poner el templo. Y cuando los judíos vean esto dirán: wow, este es nuestro Mesías. Porque recuerden que los judíos no creen en Jesús como Mesías. Ellos están esperando el Mesías. Y por lo tanto están en el año 4000 y no sé cuántas más. Sí. Para ellos Jesús no es el Mesías, ni tampoco el ungido como se espera. Entonces lo están esperando. Posiblemente los escatólogos dicen que cuando aparezca el anticristo, por ver que él le resuelve el problema y le permite el lugar para poner el templo, ellos lo van a proclamar como el Cristo y se va a pasar por Cristo y va a traer un periodo de paz en los 3 años y medio. Cuando él aparezca y cuando se establezca todo esto del sistema de gobierno que ya está en camino, ya uno de los países de la Comunidad Económica Europea ya está eliminando el dinero circulante. Ya lo eliminó. Hay una tarjeta con la cual se compra y con chip y todo y no necesita dinero. Es más, se está avanzando en la construcción de los microchips que van a ser injertados en la palma de la mano, aquí en la palma de la mano y aún en la frente, de tal forma que la gente no cargue dinero porque representa peligro y solamente con un escáner pueden hacer sus transacciones y esto va a ser registrado. Ya todo está, el sistema, digamos, está todo listo para lo que va a ocurrir. Los judíos, es más, tenemos un amigo en Israel, una iglesia en Israel amiga, que tiene ahí una congregación, y él me cuenta ya, me dice que ya los judíos tienen todo el mobiliario listo del templo. Allá no es como en la época de allá donde comenzaron a echar ladrillo y piedra, no, ya ellos tienen los bloques. Cuando el lugar aparezca, que es lo más importante, no tienen un lugar, porque el templo tiene que ir en un lugar específico de acuerdo a la Biblia, no puede ser construido en cualquier lugar. Tiene que ser en el lugar donde Dios lo estableció y es ahí. Entonces ellos ya traen los bloques y los ponen solamente pum, 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 pum y ya listo. En menos de 2-3 meses ya el templo está listo. Los sacrificios están listos, los sacerdotes ya están listos, los vestuarios están listos, todo está listo. Ellos ya están adelantados, están esperando la señal. Israel es el reloj espiritual de Dios. Cuando esto ocurra, o ya ha ocurrido la primera manifestación en el año 1945, cuando Israel se constituyó como nación, comenzó a correr el reloj de Dios. O sea que ya la señal, la higuera que florece es Israel. Ya Israel se estableció como nación después de una diáspora o una dispersión de casi 2000 años en que andaban como judíos errantes, decíamos. Pero ya ahorita ya tienen un pueblo, ya tienen una ciudad, y es más, hay un éxodo de judíos de todo el mundo a su tierra. Si usted habla con un judío, ellos dicen: tenemos que regresar, y están trabajando para regresar a su tierra. Amén. Porque ellos están esperando la profecía de que Dios va a restaurar a Israel en el tiempo final, y muchos judíos van a regresar. Cuando son judíos, aunque hayan nacido en otro país, pero tengan sangre judía, ellos regresan a sus raíces. Entonces, hermanos, estamos en el reloj de Dios, casi en el último minuto de Dios. Escuche esto. Por lo tanto, la iglesia no puede estar dormida.
La iglesia no puede estar distraída. Amén. La iglesia no puede ser como las vírgenes insensatas sin aceite. Recuerdan que habían 10 vírgenes, 5 prudentes con aceite, pero las otras 5 estaban sin aceite. Amén. Y noten que el Señor no llegó en el día, llegó cuando la noche era más oscura, avanzada. Esto nos habla de los tiempos, y estamos viviendo tiempos de oscuridad, donde la maldad está aumentando, donde están aprobando leyes que van en contra de la Biblia, matrimonio del mismo sexo, adopción, el aborto, todo esto, hermano amado. Ahora, frente a todo este panorama, les decía ahora, si uno mira todo esto, parece una labor casi titánica, ¿verdad? Y decir, wow, es mucho lo que hay que hacer, es mucho trabajo lo que hay que hacer, pero quiero darle una buena noticia. Hay 2 cosas que van a ocurrir. Una es, va a haber un derramamiento sobrenatural de la gloria de Dios. La Biblia dice como las aguas cubren el mar, la tierra, las naciones, los continentes serán llenos de la gloria de Dios, de Jehová. Y va a venir un derramamiento sobrenatural. Los jóvenes se levantarán, los niños se levantarán, los ancianos se levantarán, vendrá el Espíritu Santo, serán tomados, habrán predicadores. Todo lo que estamos viviendo, el avance de los grupos, las armas químicas de Irán, todo esto, hermano, mire, hay una revolución en el país. Las fuerzas militares de Estados Unidos se están preparando para algo que no sabemos. Algunos dicen que posiblemente un asteroide viene del cielo, que se está arrimando a pasos agigantados y no quieren anunciar porque imagínense, se volvería esto una catástrofe. Pero otros dicen una guerra, otros dicen armas químicas de Irán. Bueno, no sabemos. Pero hay un movimiento de todos los estamentos en el mundo. Pero todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que está sucediendo, no hay una respuesta. Ningún gobernante, ningún presidente, ni Europa, ni la Comunidad Económica Europea, ni Obama, ni los países andinos. Nadie tiene una respuesta ni económica, ni financiera, ni espiritual a la crisis del mundo. Lo que quiero decirte es que la respuesta frente a la crisis que estamos viviendo, a la crisis política, social, moral de las naciones, económica, está en Dios. Amén. Y Dios en este tiempo va a levantar su iglesia. Diga conmigo, va a levantar su iglesia. Nosotros los cristianos estamos llamados como en la época de José. ¿Cuántos se acuerdan de la época de José? Hubo una crisis en el mundo, pero José entró en el tiempo profético de Dios. Y allí, inspirado por el Espíritu, por la palabra profética, por la revelación profética, Dios le discernió los tiempos. Faraón tuvo un sueño, 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Primero 7 vacas gordas, pero luego emergían del mar 7 vacas flacas, flaquísimas, y se comían las 7 vacas gordas. Y Faraón estaba asustado. Nadie podía interpretar, nadie. Pero José, por el Espíritu profético, supo interpretar. No solamente supo interpretar, supo actuar en el tiempo profético. Y pudo traer salvación a las naciones. No solamente al pueblo de Dios, sino a las naciones. Amén. Administró. Y sabe, le fue transferido las riquezas de las naciones. Diga conmigo, las riquezas de las naciones. José era un hombre rico. Él administró. Él tomó las riquezas de Egipto, él tomó los recursos del mundo y los administró, salvó a su pueblo y pudo cumplir el destino profético. Igual que José, estamos viviendo nosotros este tiempo. Y hablo de transferencia de riquezas. Transferencia de riquezas es una verdad escritural que se llevará a cabo en estos últimos tiempos. ¿En qué consiste la transferencia de riquezas? Escucha, Dios va a pasar los recursos financieros de mano de los impíos a las manos de los justos. Escucha esto. Dios va a levantar hombres como José, con la capacidad, con la visión espiritual y administradora para tomar los recursos del mundo y tomarlos en las manos y poder construir el reino y establecer el gobierno de Dios en la tierra. ¿Ven? Eclesiastés 2:26 lo dice, porque al hombre que le agrada Dios, ¿qué le da Dios? Sabiduría. Dios le da, dice ahí, Dios le da ciencia y gozo, mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar. ¿Para darlo a quién? Al que agrada a Dios. Esto va a ocurrir. Esto va a ocurrir.
Dios va a tomar esos recursos del mundo y se los va a entregar a los cristianos. Pero miremos también otros pasajes. Dice Job 27:16, aunque amontone plata como polvo, dice, y prepare ropa como lodo, la habrá preparado, dice el más el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. Y luego dice Proverbios 13:22, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero las riquezas del pecador están reservadas, guardadas, ¿para quién? Para el justo. Luego dice Proverbios 28:8, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. Todo esto nos está hablando de todo lo que Dios va a hacer en este tiempo. Estos pasajes no son solamente pasajes esperanzadores, motivadores, sino son pasajes de realidad. Porque en la Biblia, anteriormente a esta última gran transferencia, nosotros vamos a vivir la última gran transferencia más poderosa del mundo. Ya han habido 3 transferencias por lo menos en el pasado, donde Dios ha tomado los recursos del mundo, del pecador, y se los ha entregado al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios los administre y cumpla la obra y el propósito de Dios.